Y estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a tener una conversación con la doctora en psicología Flora Aurón. Y así como tú sabes que mañana se celebra el Día de la Persona Mayor, que también se dice que es el Día del Abuelo en nuestro país, vamos a hablar de varias cosas también, no solamente de el ser abuelo, sino de personas que cumplimos años, que es la audiencia de nuestro programa Enlace 50. Y estamos aquí con una persona que tiene toda la experiencia y me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa. Bienvenida, Flora. Muchas gracias, me encanta estar aquí en un tema tan significativo y muchos saludos a la audiencia y felicidades por el día, por su día y nuestro día. Nuestro día, ¿verdad? Aquí creo que nadie se escapa. Bueno, no sé de la audiencia quién sí, pero tú y yo no. Flora, a ver, vamos a empezar con una pregunta que hacemos en este programa, que es, ¿a ti qué te han enseñado los años? Los años me han enseñado el arte de la apreciación, el aprecio por vivir, por las personas significativas que tenemos, por nuestras vivencias, por la naturaleza, por tantas cosas. Eso es lo que me han enseñado los años. ¿Te gusta presumir tu edad? No necesariamente, o sea, no particularmente. Si me preguntan, no tengo problema con mi edad. Creo que aquí hay algo muy interesante ahorita respecto a la edad, porque es cómo se siente uno, de cuántos te sientes, vivir y fluir en la vida, ¿no? Claro, yo creo que es maravilloso, o sea, de repente, yo tengo 64 años, y de repente decir, la edad cronológica tal vez no es tan importante. Sin embargo, pues sí, pues es una edad que ya tenemos y Claro. es una edad que nos ha dado cierta experiencia. Totalmente, sí, totalmente. O sea, yo acabo de cumplir 70, pero sí, en este sentido que dices, aunque yo me sienta, o sea, con energía y estoy muy, pues siempre, o sea, muy metida en muchas cosas de intereses profesionales, personales, pero sí poder conectar con nuestra edad y decir, caray, ¿cómo decido vivir y qué decido permitirme en estos años que me quedan? O sea, tomar conciencia también con nuestro límite, que pues quién sabe cuánto vamos a vivir, un año, no sabemos nunca y eso es bueno, pero podemos sí decidir cómo vamos a vivir, con qué calidad de vida me refiero. Claro, porque además esa calidad de vida es algo que construimos nosotros y es de lo que hablamos mucho aquí en el programa todos los días. Y se construye desde muchos ángulos, desde la parte de salud física, la mental, la emocional, la patrimonial, la profesional, el proyecto de vida. O sea, es como un constructo que hay que trabajar por muchos ángulos. Claro, claro. A ver, ¿nos platicarías un día tuyo? O sea, más o menos, o una semana, tus clases, o qué es lo que haces? Pues claro, en la mañana me levanto y pongo música clásica porque me llena de vida y hablo con mis seres queridos y hago ejercicio, un poquito de algo de yoga y desayuno y luego me voy a andar en bicicleta cuando puedo o a veces trabajo un poquito y luego me voy a andar en bicicleta porque es así como una sensación realmente de gran plenitud, ¿no? O caminar en el bosque. Entonces el contacto con la naturaleza, con la música y con los seres queridos o significativos, es muy llenador, ¿no? ¿Y luego ya estás dando clases o qué estás haciendo? Mira, doy clases en distintos programas de maestría y doctorado de diferentes institutos que están localizados en la República Mexicana, pero de cosas muy específicas o de supervisión o de una escuela particular o de temas de violencia. Entonces, o superviso o doy algunas clases y doy consultas. Y realmente esta ha sido tu trayectoria, generalmente dar clases, consultas y dar terapia familiar. Sí, doy terapia familiar y de pareja y de individual.
desde hace más de 40 años, 40, más de 45. Oye, ¿y la terapia familiar, en qué sentido la recomendarías para las personas que están atoradas en algo? ¿Cómo recomiendas? La terapia familiar es realmente como caer en una especie de paraíso, porque el que puedan compartir lo que les afecta, que podamos rescatar con todo lo positivo que hay en la familia, que generalmente o en muchas ocasiones no nos percatamos, pues es un gran regalo. Es una alternativa realmente muy, muy, muy significativa. Entonces yo recomiendo esto como casi, no porque tengamos problemas, simplemente por como regalo de vida, como tener esa experiencia. ¿Y a una terapia familiar tienen que ir todos los miembros de la familia o? Deseable que vayan todos, pero también incluso durante la terapia a veces vemos madre y los hijos, o solo los padres, o solo abuela. Y los abuelos son muy importantes. Por ejemplo, el modelo que yo trabajo es un modelo transgeneracional, donde muchas de las incógnitas y cosas que están allí atoradas como si fueran traves se destraban precisamente porque dan mucha luz cuando entendemos a la generación de los abuelos, incluso de los bisabuelos. Cada vez escuchamos más eso, Flora, y de repente nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, porque como que, vaya, yo a mis 64 años, pues mis abuelos, imagínate hace cuánto murieron, ¿no? Y mis recuerdos no son tan claros, no sé las personas que están escuchando cómo sea, cómo podemos crecer a través de ese aprendizaje de la terapia familiar, con abuelos muertos y con abuelos vivos. Sí, bueno, es muy, muy interesante esto que dices porque eh, yo particularmente sí creo que tenemos una conexión y una relación con las abuelas y abuelos, aunque no las hubiéramos conocido, a través de los relatos y las experiencias que nos transmite nuestra madre, nuestro padre, ¿no? Y para mí, en lo particular, fue como si yo lo subiera. La conexión afectiva de admiración, de gratitud, de admiración con mi abuela, con mi abuelo, pero mucho con mi abuela, fue a través de los relatos de mi mamá y la vivo como muy, muy presente en mi vida. Mi abuela sí me conoció, nada más yo cuando tenía un año, año y medio murió. Y yo sí estuve ahí, como que le encantaba que me sentara ahí junto a sus piernas, me acurrucara entre sus piernas, pero la vivencia es como si yo lo hubiera conocido. O sea, la cercanía, lo significativo, ahí está. Qué interesante, ¿verdad? Porque fíjate nada más la influencia. ¿Y desde qué edad puede ir un niño a terapia familiar? Uy, yo he tenido ahí desde los 2, 3, desde los 2, 3. Había en una ocasión, algún niño, una niña que entró y parecía un bebé caminando y que me quedé muy impresionada. Eh, y bueno, fue todo un trabajo muy, muy lindo. Eran padres adoptivos y esta niña no era vista para nada. Eh, y el trabajo fue justamente en desatorar las relaciones de cada uno de los padres con sus padres, con esos, digo, abuelos que no fueron abuelos ya directos de estos niños, porque ya no vivían, pero la experiencia de que aún al señor, los abuelos, digo, perdón, sus padres, se les había olvidado recogerlo para Navidad y lo dejaron en el internado, por ejemplo. Entonces, la experiencia de estar borrado, pues viene de por allá. Entonces, eh, ahí yo trabajo mucho con metáforas que
fue bautizado por uno de mis alumnos con las metáfloras, que son como elementos pues muy simbólicos y significativos. Y uno de los casos precisamente se llama el curioso caso del dragón que tragaba fuego, que fue un niño que vino con su mamá, y mientras la mamá estaba relatando que estaba triste, o sea, que su padre se había muerto recientemente, el niño deambulaba por su consultorio. Lo estaba atendiendo una terapeuta a la que yo supervisaba junto con otros terapeutas. Yo estaba detrás del espejo y vi que el niño circulaba por el consultorio sobándose la panza y nadie lo notaba, no lo advertían. Entonces, por el intercomunicador le dije a la terapeuta, oye, ¿ya notaste que Pedro, para llamarle, poner un nombre, se está sobando la panza? ¿Le podrías preguntar qué le sucede? Y entonces la terapeuta le pregunta, ¿por qué te sobas la panza, Pedro? Y la mamá responde súbitamente, dice, no, eso es algo continuo, todo el tiempo se la pasa sobándose la panza, y dice que le quema la panza. Entonces yo volteo con mi equipo y les digo, este niño traga fuego. Y entonces le pido a la terapeuta que le invite a Pedro a que traigan el pizarrón y dibuje un dragón, pero es un dragón y un caso muy especial porque este dragón se traga el fuego en lugar de echarlo para afuera. Y entonces, gustoso, Pedro dibuja muy contento su dragón tragando el fuego. Y entonces le pido a la terapeuta que platique con él por qué será que se traga el fuego, y lo que trae es que ¿por qué se podrá tragar el fuego este dragón en lugar de echarlo? Y Pedro dijo, a lo mejor se traga muchas cosas, a lo mejor se traga toda la lluvia, o sea, y la lluvia un poco como las lágrimas de la... Y sale el tema de la tristeza, que a lo mejor está triste, y la mamá comenta que Pedro ha estado muy triste porque tenía una relación muy significativa con el abuelo, y ella está separada del padre de Pedro, y el abuelo cumplía una función muy paternal, era como el elemento, o sea, un elemento muy de mucha cercanía, y ella dice que ella también está triste. Entonces, la terapeuta siguió trabajando y conversando con Pedro de qué otra manera podría expresar la tristeza, y ahí salieron como varias opciones, y recuperando y retomando todo lo que vivió con el abuelo. Y al salir, menciona Pedro, perdón, porque es muy importante ver qué le ocurre al dragón cuando se traga el fuego, qué le hace el fuego al dragón. Entonces dice, le quema la panza y le afecta. Entonces poder expresarlo con lágrimas y recordando todas las cosas positivas, y a lo mejor dibujarlas puede ser como una manera distinta. Entonces, antes de irse, Pedro dice con mucha fuerza y mucha seguridad, este dragón jamás se volverá a tragar el fuego. Wow, qué bonito, ve qué interesante. Y entonces ahí entra el papel de, o sea, tú eres terapeuta familiar, te has dedicado a eso muchísimos años, eres abuela, eres maestra, tienes 70 años, sigues trabajando. Esta experiencia, ¿qué nos podría decir de cómo vivir esta tercera etapa de nuestras vidas y en nuestra labor como abuelos? Creo que está ideal. Ya, ¿cómo podemos vivirla? Es podernos darnos un regalo que tenemos pendiente con nosotras mismas y con nosotros mismos, porque preguntémonos, ¿qué es lo que se me hubiera antojado hacer o vivir que no lo pude hacer por las circunstancias en las que vivía, porque tenía que trabajar, porque tenía que atender, estar como muy pendiente de los gastos y de la familia, etcétera? Y es como, a veces son pequeñas
experiencias que realmente darnos ese espacio de decir, ¿qué me hubiera gustado? A mí me hubiera gustado jugar bádminton, a mí me hubiera gustado coser o bordar, y saber que nunca es tarde, que nunca es tarde para poderlo hacer. Ahorita que te estoy contando, me acuerdo que cuando era presidenta de la Asociación de Terapia Familiar, además de haber organizado un congreso, hubo una mesa que invitamos a varios para hablar sobre los abuelos, y habían mostrado una película, en este momento no la recuerdo, pero era un grupo de, en una casa de retiro, varios hombres que se reúnen y a todos les gustaba la música, y ellos están como frustrados y deciden tener y formar su pequeño grupo, y empiezan a tocar, y es como realmente una realización. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno, que podamos darnos el regalo de preguntarnos qué nos gusta, qué nos hubiera, qué tenemos pendiente que podemos realmente darnos y proveernos, ¿no? Que nunca es tarde, que nunca es tarde. Y luego fíjate y fíjense que pensar en que no estamos solas y solos, y que hay muchos, tenemos redes, o sea, grupos, personas que pueden ser muy significativas, y que a veces una persona nos puede hacer la diferencia en la vida, o pertenecer, o sea, la pertenencia y buscar algo donde haya otras personas que compartan experiencias similares o de gusto, nos puede hacer la diferencia. Entonces, ese es otro regalo. Que luego no nos los planteamos y estamos ahí como metidos. La vida a veces nos hace, la vida y las experiencias y las personas con las que hemos vivido a veces hace que nos contemos historias que son muy restringidas y restrictivas acerca de lo que podemos hacer. O entonces, no, yo estoy más bien como un hongo ahí en mi casa guardada y nada más viendo la tele, y así como en una, ¿cómo se llama? Rutina que sí estructura, pero que a veces nos puede también hacer sentir como algo desesperanzador. Entonces, meterle un poquito de variedad, de ritmo a la vida, puede ser como muy, muy alentador. Y yo creo que cada vez más esta parte de los vínculos con personas de nuestra edad es fundamental, con personas de nuestra edad y más chicas y más grandes, por supuesto, Exacto. y ir creando esas nuevas amistades que son maravillosas, ir conociendo gente. Aparte, yo siento que de determinada edad en adelante, que no quiero decir un número, estamos como mucho más abiertos a escuchar, a platicar, a compartir experiencias, y es muy padre. O sea, a la hora que te conozco, oye, ¿tú qué haces? Y como lo de la bici, por ejemplo, me parece increíble. Y entonces, oye, pues un día a mí también me gusta la bici, pues vamos a andar en bici, y nos estamos conociendo el día de hoy en la entrevista. Exacto. Entonces, eso es la cosa maravillosa, que si nosotros abrimos los horizontes, pues podemos llegar lejísimos. Entonces, creo que ya estamos con lo de las personas mayores, y me gustaría que entráramos al tema de los abuelos. Ok, nada más, una cosa más, algo que me llamó muchísimo la atención, esto del grupo de mujeres, lo que puede hacer. eh, Unos amigos argentinos, vino la mamá del señor que vivía allá y venía de visita, llena de energía, pues, tenía cerca de los 80, pero era impresionante la alegría y la energía. Y una de las cosas que estuvo relatando y que la mantenía con esa energía, por ejemplo, era que tenía un grupo muy bueno de amigas con las que iban al cine o a veces viajaban, pero eran así como comadres, y ese grupo les daba muchísima vida. Sí, eso nada más va a compartir.
Muchas gracias. Hay que encontrar ese grupo y formarlo. Aparte, no es Exacto. tarde. O No sea, la está. persona que diga, no lo tengo, claro que sí lo puedes encontrar. Enlace 50 ayuda a eso, precisamente, este programa. Pues vamos, Flora, con nuestro tema de los abuelos y las abuelas de hoy. Pues sí, mira, yo estaba pensando como en la imagen con esta de metáfora, como un catalejo, ¿no? Como dijo, tipo, o sea que las invito y los invito a todos a la audiencia que saquen como su catalejo o telescopio, desde donde podemos elegir mirar a las abuelas y los abuelos desde distintas ópticas, porque automáticamente hay como toda una red, están los abuelos y las hijas, hijos, los nietos, y tenemos experiencias. Vamos a buscar con ese catalejo nuestras experiencias que son disfrutables, otras dolorosas, otras que restringen, y otras restrictivas, y otras que son madejas en las que nos encontramos ahí metidas y metidos. Entonces, tener presente que hay otras personas involucradas permanentemente, ¿sí? Y esas relaciones van marcando rumbos distintos y con posibilidades y vivencias, a veces son ricas y plenas de abuelas y nietas, y a veces no tanto, y las vamos a ver también, ¿no? Pues adelante. Eh, Empecemos por las experiencias lindas. Cuando me invitaste me dio mucho gusto y dije, a ver, entonces empecé a preguntarles a amigas, a consultantes, a abuelas, abuelos, ¿qué ha significado ser abuela y abuelo? Entonces mencionaban, por ejemplo, un gozo infinito, me encanta jugar. Todo lo que inventa, lo que imagina mi nieto. Y después en los vínculos es como, ¿qué eres para tu nieta, para tu nieto? Pues soy su cuate. Podemos a veces hacer guerras de cojines, goza, carreras de tal, que quiere decir que a veces con los nietos nos permitimos tener experiencias que no necesariamente tuvimos ni de niñas, ni de niños. Y eso está a todo dar, ¿no? Entonces, el hecho que no necesariamente no estamos ahí como para educarlos o sea, con todo el monto y el cúmulo de responsabilidades que tienen los padres, nos permiten estar realmente más despejados y disfrutar muchas cosas que con nuestros hijas y hijos no vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, una abuela dijo, para mí fue una explosión de ternura, ¿no? Eh, También hay como esto de, ¿cómo se llama? Abuelas, abuelos a distancia. O sea, tenemos que entender como que hay no podemos hacer una generalización por eso. O sea, cada caso es particular. O sea, abuelos a distancia, que los ves cada tanto, pero que afortunadamente por los medios que tenemos hoy podemos mantener un vínculo a través del Zoom, etcétera, que eso me ha ocurrido. Pero hay una serie de vicisitudes. Hay una etapa, fíjense, o sea, como qué representa, por qué esto de, una explosión de ternura y de alegría y de felicidad. Recordemos para las madres y padres que cuando se van yendo los hijos, queda lo que en la jerga de terapia familiar se llama el nido vacío, ¿no? Que ya volaron los pajaritos y queda un hueco. O sea, estamos con mucha satisfacción y muy gustosos que hayan volado, porque pues para eso, o sea, como a eso nos dedicamos, a que puedan tener los elementos para poder volar, pero a la hora de la hora
y por eso, por cierto, para el último es muy complicado y difícil cerrar la puerta. El último que cierra la puerta, híjole, o sea, es fuerte, pero está este hueco, esta añoranza, este dolor, este extrañar. Para algunos rápidamente como retoman y dicen, esta es la mía y pueden empezar a disfrutar rápidamente. Pero ante esto del nido vacío, el nacimiento de los nietos, es como muy, muy gratificante porque es de nuevo poder empezar a tener otro tipo de relación y llena la vida, llena el corazón, ¿no? Como es lo que expresan. Y luego tenemos, si lo vemos y cambiamos de rumbo ahí, de posición, el catalejo, y vemos a las nietas y nietos, lo que significan las abuelas y abuelos, pues es muchísimo, ¿no? Es mi confidente. Hay un chiste que me gusta mucho, que es una niña que los padres la están regañando y preguntando, ¿y por qué tal? Y la niña dice, me niego a responder si no está aquí mi abogada, que es la abuela. Por supuesto. Entonces la que defiende, la que pueden tener, en la que se acurrucan, con las que con los que se divierten, las que preparan comida muy rica, las que permiten hacer las cosas prohibidas a veces que los padres no permiten, que puedan, como que pueden a veces respirar un ratito, salirse y cambiar de dimensión cuando están con los abuelos. Es muchísimo, muchísimo lo que recíprocamente viven. Y, o sea, y es también una oportunidad en este sentido, Concha, y audiencia, porque a veces cuando en nuestra función de padres, con todo el montón de actividades que teníamos que hacer y desempeñar y las responsabilidades, no siempre nos permitimos disfrutar plenamente o no tanto como nos hubiera gustado haber disfrutado con nuestros hijos. Y hay una suerte como de compensación también. Entonces, primero es como el gozo y el disfrute que no pudimos tener por las circunstancias o por X o Y con nuestros nietas y nietos. Por otra parte, hay muchas situaciones que hubo mucha restricción con los hijos y incluso relaciones difíciles y que no les dimos emocionalmente lo que nos hubiera gustado dar y a las nietas y nietos sí se los damos. Indirectamente es también como una restitución y compensación para los hijos, para la hija, para el hijo. Entonces esto es algo muy lindo y muy, muy frecuente, ¿no? Claro, como que es una segunda oportunidad, ¿no? Como dicen muchas veces, una segunda oportunidad de querer, ¿no? De entender. Hay un poema de Pablo Neruda que dice, yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses, tanto desde que naces. ¿Cuánto debes andar? Hasta que, como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra. Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo, los peces de la aurora. ¿Sí? Y aquí tiene que ver también con los duelos. Poder trabajar, o sea, como poder advertir cuando está por morir una abuelo o abuela, que lo hemos trabajado, y
la posibilidad incluso de trabajarlo con él puede ser sumamente emotivo. Yo lo acabo de tener una sesión con un abuelo que sabía que era muy, muy, muy cercano a sus dos nietos, que lo adoraban. Estaba el niño muy, muy triste. Y tuvimos una sesión con el abuelo recapitulando un montón de cosas y experiencias que habían tenido. Y fue sumamente emotiva y muy reparadora para el abuelo, o sea, que estaba ya casi había soltado ahí todo y le dio la fuerza porque el abuelo no quería ir a verlos de nuevo y despedirse personalmente. Y después de esa sesión, que vivían en otra ciudad, viajó y vio a los nietos y fue como realmente sí permitirse. Esa experiencia que es dura, dolorosa, pero fue muy, muy bella, muy profunda. Fíjate que Eh, hemos hablado muchas veces, o sea, y nunca así. Me encanta cómo lo estás llevando, o sea, porque estamos hablando, imagínate nada más esa experiencia de como abuelo, despedirte de tus nietos, de tener esa fortaleza, lo que les estás dejando, de cómo la muerte es parte de la vida, recapitular, cerrar con broche de oro el amor que les diste, o sea, todos esos son tesoros vivos que pueden ser un legado no solamente para esos nietos, sino para los hijos de esos nietos. O sea, no sabes qué emocionada me acabo de dar con sí, esta a mí historia que estás diciendo. se me enchinó la piel ahorita también cuando te lo estaba contando y escucharte. Y aquí hay otro poema que tiene que ver con este tema, que es de David Harkins, que dice: puedes llorar porque se ha ido, puedes sonreír porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Precioso, precioso. Pues sí, claro que sí. Siempre tenemos la opción. ¿Qué más podemos decir de los abuelos? Porque me encantan estos ejemplos. O sea, sí es maravilloso poder jugar con los nietos, poder hacer lo que no hiciste con tus hijos y todo eso, pero esas enseñanzas profundas, ¿por dónde más nos puedes decir que van? Mira, yo una alerta, porque decir, ay, todo está muy lindo y muy bonito, alerta, no idealizar. Porque desafortunadamente hay situaciones donde no hay una buena relación con los abuelos, y desde ahí a veces hay mucho dolor, amargura, profundo resentimiento, restricciones del propio abuelo o de la abuela de permitirse disfrutar más, incluso de cómo le gustaría, pero por distintas razones. O sea, hay como eh, están como congelados, ¿no? Entonces, hay una serie de restricciones que son de distinto tipo y que no hay nada, aquí no hay recetas, ¿eh? En cada situación es distinta y es importante poderlas como comprender. Eh, pero a veces la restricción viene de alguno de los hijos porque tuvo resentimiento con el padre y le impide, dice, como eso, ahora vas a pagarla, y le impide disfrutar al hijo, lo cual es como restarle la, la posibilidad de disfrutar a su propia hija e hijo, ¿no? Por algo que, entonces ahí vemos, empezamos a ver como algunas de las situaciones que está ahí, hay triangulaciones, ¿no? Triangulaciones y a veces transgeneracionales, donde el nieto recibe la no posibilidad de haber resuelto esa relación entre la madre y el abuela o abuelo, y que va para abajo para el hijo, para el nieto. A veces está el nieto o la nieta en una relación de complicidad con la abuela abuelo contra su padre o madre. Y también es una situación tóxica, donde es la abuela o el abuelo la que se desquita con su hijo y quiere, también es como borrar, o sea, hay como distinto, no, en cada situación
tiene su razón, vamos, pero es importante tratar de preguntarnos y cómo es mi relación, con quién tengo enojos, de qué manera los he abordado, afrontado. ¿Será que sin darme cuenta le estoy cargando los platos rotos de lo que no resolví con mi hija y mi hijo a mi nieta y nieto? Y decir, y eso se vale, eso es justo, y qué le ocasiono a la nieta, al nieto, ¿no? Porque saben que también tomar responsabilidad sobre nuestras acciones o nuestras omisiones, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, y que sí tiene una repercusión, y a veces en las hijas, hijos, o a veces en los nietos. Entonces eso es. Luego hay situaciones donde el cónyuge de nuestra hija e hijo es el la que prohíbe, dice, pues no ves a los abuelos, y ahí es otro problema, que quiere decir los problemas no resueltos de la pareja, boom, van a la hija e hijo en relación a su abuelo, ¿sí? O problemas que tienen con su suegra o suegro, ¿cómo se llama? El castigo, por decirlo así, recae en los nietos, ¿no? Entonces, está todo esto. Y luego, simplemente cuando no se trata como de estas complejas redes de relaciones que son importantes que podamos entender para quitarnos esas vigas que están luego en medio, hay veces que no es por las características de la persona, no expresa a la manera de lo que socialmente sabemos que es un abuelo o abuela, sino que tiene su muy particular forma de expresar afecto, que a veces puede estar dándole un libro o hablando de determinadas cosas. Entonces, también poder ampliar esto y luego también considerar la cultura, ¿no? Porque fíjense, pregúntense para ustedes, cada uno de ustedes que nos escuchan, ¿qué es lo que les transmitieron acerca de la idea de las personas mayores? Son una lacra, son una carga. Son personas que tienen mucha experiencia, que tienen conocimiento acumulado, que tienen una sabiduría. En culturas como la China era el respeto, la admiración, el honor, honrar a las personas con experiencia. Entonces, depende también de estos factores culturales y familiares que nos han transmitido. De ahí depende mucho la actitud que tenemos con nuestra abuela y abuelo. Alguien me decía muy recientemente, con un dolor profundo, mi nieto se casó y ni siquiera me invitó. Es el dolor y el desgarro, indecibles, no hay palabras para poderlo narrar. Y este nieto vive, por una parte, en una sociedad donde los abuelos, o sea, sí están como ya personas mayores medio descartadas, no vienen al caso, desde la cultura y desde los padres, que probablemente el hijo con una situación, o sea, el padre de este muchacho con una relación muy ambigua y ambivalente con su madre, más tirándole a malas, ¿no? Entonces, ahí viene, tenemos que decirlo aquí, otro tipo de situaciones donde los abuelos, como en una situación así, de pronto dicen, lo desheredo a o sea, ¿qué herencias dejamos? Y las herencias estamos viendo que son de todos los colores y formas y son muy ricas. Hay muchas herencias. La alegría de haber vivido experiencias muy satisfactorias con los abuelos es la mejor herencia, y esa nadie nos la quita, nadie la borra. Y las abuelas y los abuelos, cuando despegamos de este mundo, eso sí no nos llevamos. No nos vamos a llevar ni el coche, ni el reloj, ni el dinero, ni los libros, nada, pero sí nos llevamos las experiencias, y las experiencias que se quedan con los abuelos, con los nietos y con los hijos, esas sí son o sea, la experiencia, mis querida audiencia y mi querida Concha,
la experiencia que tuvimos no se muere, no es borrada, ¿sí? Claro, claro que no. Pero volviendo a este caso de las herencias, sí es importante, como decía hace un ratito, tengamos conciencia de cuáles son las consecuencias de nuestros actos o de las omisiones. Y si decimos a veces decir, pues este me caía mal o me levantaba la voz o no se me cuadraba y a este no le dejo nada, cuando se trata de una herencia que tiene que ver con lo económico, es podernos preguntar de quién me estoy desquitando, qué estoy tratando de, qué otros sentimientos que no estoy viendo y hacia quién estoy desviando como con mi nieto, haciéndole, para acabar pronto, haciéndole pagar a mi nieta o mi nieto. Y se da mucho, y se da más frecuentemente de lo que pensamos, y el desgarro en este caso para el nieto es, o sea, realmente muy impresionante. Entonces, bueno, ocurren todas estas cosas y entonces tomar en cuenta los contextos es muy importante. ¿Cómo ves, Concha? Todo muy bien, nada más. Nos queda poco tiempo y me gustaría tocar un ¿Cuánto? último tema. ¿Cuánto? Nos quedan como 10 minutos. Este, o sea, Flora, ahorita estamos llenos de parejas de abuelos divorciados. Yo soy divorciada, por ejemplo, mi nieta. Todos son divorciados a su alrededor, entonces tiene las parejas nuevas de las otras personas y entonces esa multiplicación, entre comillas, de abuelos. ¿Qué es eso? Seguramente lo tratas mucho en terapia familiar. Sí, es tan importante cuando la pareja del abuelo puede tener como una relación linda y disfrutable con los nietos. Ahora justo hay una pareja que me dice, no es que la esposa, digo, tiene problemas con la esposa de otro tipo, pero dice mi esposa es como si fueran sus nietos realmente, y juega y se duermen aquí, les prepara cosas ricas. Eh, y creo que esto es muy importante, ¿no? Ahí aguas también con estas triangulaciones que mencionaba, porque se da mucho. Ah, no, entonces creo que algo interesante es poner en la mesa, oigan, que los nietos no paguen cuotas que pertenecen a otras relaciones y a otros lugares, ¿no? Y que uno también puede entender y respetar el tiempo que hay. Yo me casé con una pareja que tiene nietos y yo ni tengo ni me interesan, pero poder entender lo valioso, lo que significa para mi pareja, si la quiero, entonces la relación de abuelo Se congeló un poco adoptivo, ¿no? A ver, Se creo que está congelada la imagen. corta, Sí, sí, yo creo que es escucha. importante decir esa parte que estábamos hablando de que si tenemos una pareja que no tiene, o sea, si tú no tienes nieto si tú no tienes nieto y tu pareja sí tiene nieto, entonces en ese momento, pues cómo la pareja se tiene que reestructurar y tiene que respetar y tiene que comprender. Se cortó y ya Sí, estoy aquí. sí, otra vez ¿Me aquí. escucha? Sí, sí, sí. Entonces estábamos ya cerrando con esto de que si tu pareja no, si tú eres el que no tienes nietos o si tu pareja no tiene nietos, o sea, cómo cuando llegan los nietos de alguno de los dos, la pareja se tiene que reestructurar y ver cómo va a participar y ver cómo va a respetar los tiempos del otro. Claro, o sea que no sé si se escuchó que decía que si quiero a mi pareja, entonces poder respetar la relación que tiene con sus nietos, apoyarla,
permitirse disfrutar de ese adoptivo, abuela adoptiva, ¿no? Eh, y aquí hay algo muy interesante, que hay otras personas que terminan siendo simbólicamente como abuelos, aunque no sean el abuelo de sangre, y que tienen como el mismo efecto para ambos lados, tanto para nietas y nietos como para abuelas y abuelos. Entonces, es también como permitirse, brindarse esa experiencia rica, indescriptible, que puede ser el disfrutar a nietas y nietos y tener esa experiencia y permitir a nuestra pareja, o sea, realmente si la queremos, entender lo que significa para ella y acompañarla y brindarle nuestro apoyo, nuestro tiempo, nuestra energía y estar ahí con ella y disfrutarlos también. Claro, y bueno, ya cerremos con un breve comentario sobre los límites. O sea, porque la parte esa de los límites de los adultos mayores, las personas mayores, abuelos con los hijos y nietos. Claro, es como también los límites, sí. Una abuela me decía, es como el nirvana completo o a veces los trato de ahorcar, o sea, a los nietos, pero porque a veces como abuelas, abuelos les dejamos hacer todo y nos pasamos de la raya y que también tenemos que tener en cuenta a los hijos y que ciertas reglas puedan mantenerse y que no impiden que también los podamos disfrutar, ¿no? Eso. Y también como decir algo que quisiera agregar algo que me llamó mucho la atención en la pandemia, que hubo, o sea, se resintieron los abuelos, personas mayores no poder disfrutar tanto con los nietos o viceversa, pero algo muy llamativo que me llamó muchísimo la atención y en muchísimas personas fue el cuidado que las hijas y los hijos tuvieron con sus padres. No salgas, no te asomes, no nos veas, porque hubo una conciencia del peligro y el riesgo de enfermedad o de muerte, y decir, de preservarlos y expresar ese afecto y cuidado, me pareció, o sea, muy enternecedor, muy valioso, y quiero por eso mencionarlo y agradecerle a todas las hijas y hijos que tuvieron tanto cuidado con nosotros, porque fue el aprecio por la vida y por la relación. Y ojalá siempre podamos tener y mantener ese aprecio por la vida, por la relación, por lo que sí podemos hacer y brindar y recibir en esa relación tan hermosa que es la de abuelas y abuelos, nietas y nietos. Flora, pues muchísimas gracias por tu participación en Enlace 50, gracias por los poemas, gracias por toda esta conversación amorosa, que es lo que yo siento que se ha dado, así como que tratamos de abrir el abanico para que podamos poner sobre la mesa un tema que nos importa tanto a las personas de 50 en adelante, tengamos o no tengamos nietos, tal como se está diciendo al final, eso me encantó. Cada vejez es diferente, todas las vejeces son diferentes, los abuelos son diferentes, todo es diferente. Entonces respetemos esas diferencias. Claro. Y permitámonos, si no tenemos nietos, estar como en alguna relación donde podamos tener a alguien como si fuera mi nieta o nieto, ¿eh? Ese es un gran consejo y espero que muchos lo tomen en cuenta. Tema, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un gusto, me despido de la audiencia y recuerden que ustedes deciden todo lo que pueden darse. Gran mensaje para el final. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.